A lo largo de la historia, algunos expedientes fueron sellados antes de que la verdad pudiera salir a la luz. Documentos alterados, testigos silenciados y pruebas desaparecidas forman parte de una cadena de casos que los gobiernos prefirieron olvidar. Cada uno encierra más preguntas que respuestas. Hoy analizaremos los 6 archivos clasificados que nunca debieron cerrarse. 1. El caso Arar, Canadá, Siria. En septiembre de 2002, Maher Arar, un ingeniero canadiense de origen sirio, regresaba a Montreal después de unas vacaciones familiares en Túnez. Hizo escala en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde agentes de inmigración lo detuvieron para un control rutinario. Lo que parecía un procedimiento normal se transformó en una detención indefinida. Según los registros, su nombre aparecía en una lista de vigilancia relacionada con posibles vínculos terroristas tras los atentados del 11 de septiembre. Arar negó toda relación con cualquier grupo extremista, pero fue interrogado durante días sin acceso a un abogado ni contacto con su familia. Los agentes estadounidenses afirmaron haber recibido información confidencial de la Real Policía Montada de Canadá, en la que se sugería que el ingeniero era persona de interés dentro de una investigación de seguridad nacional. Sin juicio ni cargos formales, Estados Unidos decidió deportarlo, no a Canadá, sino a Siria, su país de nacimiento, donde se sabía que las prisiones mantenían prácticas sistemáticas de tortura. La decisión fue firmada por el fiscal general John Ashcroft en menos de 24 horas. Maher Arar fue trasladado secretamente a Amán y luego entregado a las autoridades sirias, que lo recluyeron en la prisión de Far-Falastin, un complejo subterráneo administrado por los servicios de inteligencia militar. Allí permaneció incomunicado durante casi un año. En 2003, el gobierno sirio informó a Canadá que Arar no tenía vínculos con ninguna organización terrorista y lo liberó sin cargos. Regresó a Montreal demacrado, con señales visibles de maltrato físico y psicológico. Cuando su historia se hizo pública, el gobierno canadiense negó inicialmente haber proporcionado información que facilitara su detención. Sin embargo, filtraciones internas del Departamento de Seguridad Pública revelaron que la policía montada sí había compartido informes no verificados con autoridades estadounidenses. Estos documentos, conocidos como los Arar Files, permanecieron clasificados durante años. En 2004, el Parlamento canadiense ordenó una investigación independiente encabezada por el juez Dennis O'Connor. El informe final, conocido como la Comisión Arar, determinó que el ingeniero fue víctima de una cadena de errores, negligencia y colaboración entre agencias de inteligencia. Se recomendó una disculpa oficial y una compensación económica. Canadá aceptó la responsabilidad parcial y pagó $10 millones, pero gran parte del informe fue censurada antes de su publicación. Las secciones eliminadas incluían nombres de agentes, acuerdos secretos con agencias estadounidenses y referencias a vuelos de la CIA que realizaban lo que llamaron rendiciones extraordinarias. Esas páginas negras, más que proteger la seguridad nacional, parecían ocultar la magnitud de una cooperación encubierta entre ambos países. Maher Arar relató que durante su cautiverio fue interrogado sobre personas que nunca había conocido, sobre viajes que no había realizado y sobre reuniones inexistentes. Los interrogatorios incluían preguntas redactadas en inglés, lo que indicaba que la información provenía de servicios extranjeros. En 2006, el primer ministro Stephen Harper ofreció una disculpa formal en nombre del gobierno canadiense, pero los documentos clasificados nunca se liberaron. En Estados Unidos, ningún funcionario fue sancionado por su deportación. Los registros judiciales del caso siguen sellados bajo razones de seguridad nacional. Varios periodistas que intentaron acceder a los archivos mediante la Ley de Libertad de Información recibieron respuestas incompletas o informes casi enteramente tachados. El propio Arar fue incluido durante años en listas de restricción de viaje, aún después de su absolución oficial. Afirmó sentirse atrapado en un limbo burocrático donde su nombre seguía asociado a sospechas que nadie se atrevía a borrar. La prensa canadiense reveló después que su caso no fue el único. Al menos 3 ciudadanos más fueron deportados de manera similar hacia países donde existía riesgo de tortura, bajo el mismo protocolo de intercambio de inteligencia. Pero los nombres de esos individuos nunca fueron confirmados. En 2012, un grupo de académicos solicitó la desclasificación completa de los archivos Arar,
argumentando que el secreto impedía evaluar los límites reales de la cooperación entre Ottawa y Washington durante la llamada Guerra contra el terrorismo. La petición fue rechazada. Hoy, 2 décadas después, los documentos permanecen bajo custodia del Consejo Privado del Primer Ministro, con un sello que prohíbe su divulgación hasta al menos 2042. Nadie fuera del gobierno sabe qué contienen las secciones censuradas. Algunos extractos filtrados mencionan reuniones entre funcionarios de la CIA y agentes canadienses en Ottawa días antes de la detención. Otros hablan de la existencia de una base de datos compartida donde se registraban sospechosos sin proceso judicial. Ninguna de esas referencias fue reconocida oficialmente. Maher Arar vive actualmente en Canadá, retirado de la vida pública. Nunca aceptó entrevistas extensas ni participó en documentales sobre su caso. En una de sus últimas declaraciones escritas, dijo: «Lo más doloroso no fue lo que me hicieron, sino lo que borraron, porque cuando borran los hechos, borran también a las personas». Esa frase quedó grabada en el informe como la última cita, antes de una página completamente negra. Desde entonces, el caso Arar simboliza la frontera difusa entre seguridad y verdad, un expediente sellado donde el silencio oficial pesa más que las pruebas. Ningún gobierno ha vuelto a pronunciar su nombre en público. Sin embargo, cada vez que se mencionan los vuelos secretos y las rendiciones encubiertas, su historia vuelve a aparecer entre líneas, recordando que algunos archivos no se cierran para proteger la justicia, sino para ocultarla. 2. Los papeles de Snowden. En junio de 2013, Edward Snowden, un contratista informático de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, filtró a la prensa miles de documentos clasificados que revelaban la existencia de un sistema global de vigilancia sin precedentes. Las filtraciones mostraron que gobiernos de todo el mundo, incluyendo democracias aliadas, participaban en programas que registraban llamadas telefónicas, correos electrónicos y movimientos digitales de millones de personas. Durante semanas, los nombres de programas como PRISM, XKeyscore y Tempora dominaron los titulares. Lo que pocos sabían era que la mayor parte del material filtrado nunca se hizo público. De los más de 1,7 millones de archivos que Snowden copió, menos del 10% fue divulgado. El resto permanece bajo custodia judicial, sellado por razones de seguridad nacional. Algunos periodistas que tuvieron acceso parcial a esos archivos, como Glenn Greenwald y Laura Poitras, afirmaron que entre los documentos había evidencia de operaciones encubiertas de manipulación política, ciberataques a empresas privadas y registros de cooperación entre agencias de inteligencia de más de 30 países. Sin embargo, gran parte del contenido fue retirado de los servidores periodísticos poco después de la publicación inicial. En 2014, el diario The Guardian destruyó bajo supervisión del gobierno británico los discos duros que contenían los archivos originales, alegando presiones directas de la oficina del primer ministro. Snowden, refugiado entonces en Rusia, declaró que aún existían copias cifradas distribuidas en lugares seguros, pero nunca confirmó cuántas ni quién las custodiaba. Las investigaciones oficiales en Estados Unidos se centraron más en su figura que en el contenido de las filtraciones. El Departamento de Justicia lo acusó de espionaje y robo de propiedad gubernamental, mientras que el Congreso celebró audiencias cerradas para evaluar los daños potenciales a la seguridad nacional. Ninguno de esos informes se hizo público. En 2017, el Senado estadounidense aprobó un informe clasificado de más de 300 páginas sobre el caso Snowden. Solo se publicó un resumen de 9 páginas, en el que se calificaba al excontratista como un individuo motivado por el ego y sin formación para evaluar el daño causado. Las pruebas que sustentaban esas afirmaciones fueron selladas. Ese mismo año, una solicitud de acceso a la información presentada por la organización The Intercept fue rechazada con el argumento de que la desclasificación pondría en riesgo las operaciones activas del gobierno. En varios países aliados como Alemania y Brasil, los documentos revelaron vínculos directos entre agencias locales y la NSA. El caso más grave involucró al gobierno alemán, luego de descubrirse que incluso el teléfono de la canciller Angela Merkel había sido intervenido. Aunque Washington ofreció disculpas diplomáticas, ninguna sanción fue impuesta y los detalles técnicos de la operación fueron clasificados. Lo mismo ocurrió en América Latina. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff denunció ante la ONU que su propio correo electrónico había sido monitoreado por agencias extranjeras.
La Casa Blanca negó la acusación, pero semanas después un lote de archivos parcialmente filtrados mostró un programa denominado Fairview, enfocado en interceptar cables submarinos de comunicación. El informe completo sobre ese programa continúa sellado. Dentro de los archivos no publicados se mencionan proyectos con nombres en clave que nunca fueron explicados: Stellar Wind, Boundless Informant, Rampart A. Expertos en ciberseguridad sostienen que estos podrían referirse a sistemas capaces de recopilar información directamente desde la infraestructura de Internet antes de que los datos lleguen a los usuarios. Snowden, en una entrevista de 2019, afirmó que esos programas seguían activos con otros nombres y que las reformas prometidas por los gobiernos occidentales tras el escándalo nunca se aplicaron por completo. El periodista Barton Gellman, que también tuvo acceso temporal a los documentos, declaró años después que había recibido advertencias de personas vinculadas a inteligencia para no publicar ciertos archivos, ya que podrían alterar relaciones internacionales de larga data. Gellman nunca precisó cuáles eran esos archivos, pero aseguró que se trataban de operaciones conjuntas entre agencias europeas, latinoamericanas y asiáticas. Lo que se sabe es que varios de los documentos más delicados fueron retirados de circulación digital tras la muerte del periodista Michael Hastings, quien investigaba la relación entre contratistas de defensa y programas de vigilancia. Su informe inédito se titulaba La arquitectura del control global y desapareció junto con su computadora. En 2020, un grupo de exanalistas de inteligencia aseguró que los archivos de Snowden incluían referencias a acuerdos secretos con empresas de telecomunicaciones para el almacenamiento masivo de datos. Estas corporaciones, según los fragmentos desclasificados, habían recibido inmunidad judicial a cambio de colaborar en la recopilación de información. El nombre de esas compañías fue eliminado de los documentos publicados. La versión oficial sostiene que las filtraciones conocidas representan la totalidad del material sensible. Sin embargo, varios investigadores independientes han detectado inconsistencias en los códigos de los archivos liberados, lo que sugiere la existencia de fragmentos faltantes. Algunos identificadores de documentos terminan abruptamente, sin correlato en la base de datos, como si hubieran sido removidos después de ser indexados. Hasta hoy, se desconoce el paradero del conjunto original. Snowden afirmó que entregó los archivos encriptados a un grupo de periodistas de confianza, pero nunca confirmó si alguien más conserva las claves. Tampoco se sabe qué información fue eliminada por los medios bajo presión gubernamental. En 2023, una nueva petición para liberar los papeles de Snowden fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. La respuesta fue breve: el interés público no supera el riesgo para la seguridad nacional. Desde entonces, la ubicación exacta de los documentos clasificados es un secreto guardado entre agencias, nadie fuera del círculo gubernamental ha visto los archivos completos. Lo único que permanece visible son las sombras que dejaron, millones de comunicaciones interceptadas, nombres tachados y un vacío legal que nunca se cerró. Los papeles de Snowden siguen existiendo, pero ya no se sabe en manos de quién ni cuánta verdad contienen. 3. La masacre de Tlatelolco, México, 1968. La tarde del 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes y civiles se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. Era una manifestación pacífica convocada por el Consejo Nacional de Huelga, que exigía libertades políticas y el fin de la represión. Faltaban 10 días para los Juegos Olímpicos, y el gobierno buscaba proyectar una imagen de estabilidad ante el mundo. A las 6 de la tarde, mientras los oradores se dirigían a la multitud desde el edificio Chihuahua, se escucharon 2 bengalas. La primera subió lentamente y se perdió en el cielo nublado. La segunda marcó el inicio del fuego. En cuestión de segundos, el sonido de disparos se mezcló con los gritos y el caos. Nadie sabía quién había comenzado a disparar. Según los reportes oficiales, los primeros tiros provinieron de francotiradores ocultos en los edificios adyacentes. El ejército, creyendo ser atacado, respondió con fuego cruzado, pero los testigos aseguraron que los soldados habían llegado preparados, con órdenes precisas de rodear la plaza e impedir la salida de los manifestantes. En las horas siguientes, el lugar fue tomado por tanques y camiones militares. Los cuerpos quedaron tendidos sobre el pavimento. Las luces de los departamentos fueron apagadas y los habitantes recibieron la orden de no asomarse a las ventanas.
Los hospitales cercanos reportaron decenas de heridos, aunque se les prohibió registrar nombres. Al día siguiente, el gobierno declaró que grupos armados subversivos habían atacado al ejército y que el operativo fue necesario para restaurar el orden. La prensa, controlada por el Estado, repitió la versión sin cuestionarla. El número oficial de muertos fue de 26. Sin embargo, documentos internos del servicio secreto, conocidos años después, hablaban de más de 300 víctimas. Durante décadas, el gobierno mexicano sostuvo la versión de que la violencia había sido provocada por los estudiantes. Los archivos judiciales permanecieron sellados bajo el argumento de seguridad nacional. Pero en 2001, una comisión especial del Congreso tuvo acceso a parte de la documentación militar. Lo que encontraron contradijo casi todos los reportes anteriores. En los registros del Estado Mayor Presidencial aparecía una unidad llamada Batallón Olimpia, integrada por soldados vestidos de civil con un guante blanco en la mano izquierda para identificarse entre sí. Su misión, según los documentos, era infiltrar la protesta y detener a los líderes del movimiento. En el informe confidencial, fechado el 3 de octubre, se detallaba que los miembros del batallón habían sido ubicados dentro del edificio Chihuahua antes de iniciarse la asamblea y que los primeros disparos provenían de esa posición. También se mencionaban códigos de operación, Plan Telaraña, Operativo Galeana. Ninguno había sido reconocido públicamente hasta ese momento. Testimonios desclasificados de agentes del Estado Mayor indicaron que los francotiradores recibieron la orden de abrir fuego al ver la señal. Esa señal, según coincidieron varios informes, fueron las 2 bengalas lanzadas desde un helicóptero militar. Lo que ocurrió después fue una operación de limpieza. Los estudiantes fueron arrestados, los cadáveres retirados durante la noche y los edificios registrados uno por uno. Las fotografías de la plaza, tomadas por corresponsales extranjeros, fueron confiscadas en el aeropuerto. Muchas nunca reaparecieron. En 1998, el Archivo General de la Nación liberó una parte de los documentos del entonces Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales. Entre ellos había memorandos dirigidos a la Secretaría de Gobernación, donde se describía la creación de un grupo especial de coordinación entre la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército y la Presidencia. Los papeles mencionaban reuniones previas a la masacre y advertencias de que el movimiento estudiantil podía empañar la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los nombres de los funcionarios asistentes fueron tachados. Cuando esos archivos se hicieron públicos, varias páginas aparecían incompletas, con párrafos eliminados. Algunos investigadores afirmaron que el número de páginas faltantes coincidía con las fechas más sensibles de la operación. En 2006, el gobierno mexicano desclasificó un conjunto adicional de documentos bajo el nombre Colección Tlatelolco. Entre ellos figuraban telegramas enviados desde la Embajada de Estados Unidos, en los que se informaba a Washington sobre el despliegue militar. Los cables describían a la Plaza de las Tres Culturas como una trampa cuidadosamente preparada. A pesar de eso, la versión oficial nunca fue modificada. En el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional existen más de 500 fotografías y 12 horas de grabaciones que siguen clasificadas. El ejército argumenta que su publicación pondría en riesgo la seguridad interna del país. En 2018, una solicitud ciudadana pidió su liberación. La respuesta fue que los materiales no existen o fueron destruidos. Sin embargo, registros de inventario militar prueban que fueron digitalizados en 2002. Nadie ha vuelto a verlos. 50 años después, el caso Tlatelolco sigue sin responsables. Ningún militar de alto rango fue juzgado. Los archivos más comprometedores permanecen en bóvedas selladas del Archivo General, bajo custodia de la Secretaría de Gobernación. Algunos exagentes admitieron, bajo anonimato, que el verdadero número de víctimas nunca se conocerá, porque los registros fueron modificados antes de ser entregados a la comisión. En 2019, una nueva revisión descubrió un documento inédito, con la firma del general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa. En él se lee: el operativo se desarrolló según lo previsto, objetivo cumplido. Esa frase, breve y fría, fue escrita la misma noche del 2 de octubre. Ninguna autoridad explicó a qué objetivo se refería. Desde entonces, las páginas faltantes del expediente Tlatelolco siguen siendo un espacio en blanco en la historia mexicana, una zona de silencio donde las órdenes se confunden con el olvido y los nombres permanecen bajo llave,
esperando un día en que la verdad deje de ser considerada un riesgo para el Estado. 4. El caso Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, abordó varios autobuses en la ciudad de Iguala. Planeaban viajar a la Ciudad de México para participar en una marcha conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968. Lo que siguió fue una de las desapariciones colectivas más inquietantes en la historia moderna de México. De los 43 jóvenes que salieron esa noche, ninguno regresó. Según la versión oficial presentada en 2015 por la Procuraduría General de la República, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. La versión, conocida como La Verdad Histórica, afirmaba que los jóvenes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero del municipio de Cocula. Los restos, según el informe, fueron colocados en bolsas de plástico y arrojados a un río cercano. Durante meses, las autoridades insistieron en que esa era la explicación definitiva. Sin embargo, desde el inicio, los familiares de las víctimas y varios expertos señalaron inconsistencias en los informes forenses, las declaraciones obtenidas bajo tortura y la ausencia de pruebas materiales concluyentes. En 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una investigación paralela. Su informe final desmintió por completo la versión oficial. Según sus peritajes, no existía evidencia científica de que en el basurero de Cocula se hubiera producido un incendio de la magnitud necesaria para calcinar 43 cuerpos. Los análisis de terreno, la vegetación y los restos óseos recuperados demostraron que el fuego, de haber existido, fue limitado y breve. También se descubrió que los testimonios clave en los que se basó la Fiscalía provenían de detenidos que presentaban signos de tortura. Uno de ellos, identificado como Agustín García Reyes, declaró haber sido golpeado y asfixiado con bolsas de plástico durante los interrogatorios. Pese a eso, su testimonio fue utilizado para sustentar la narrativa del basurero. En 2016, un laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, identificó restos óseos pertenecientes a uno solo de los estudiantes, Alexander Mora Venancio. Esa fue la única confirmación científica. Ninguno de los demás restos hallados pudo vincularse con los otros desaparecidos. En paralelo, las investigaciones del GIEI revelaron registros de comunicación entre fuerzas federales, policía estatal y el ejército durante la noche del ataque. Los mensajes mostraban que las autoridades sabían en tiempo real lo que ocurría, pero no intervinieron. Un informe confidencial filtrado en 2018 por el portal Aristegui Noticias incluía un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el que se advertía de una operación conjunta entre corporaciones locales y federales para detener el avance de los autobuses. En ese mismo archivo se mencionaba que uno de los vehículos habría transportado droga o dinero perteneciente a Guerreros Unidos, lo que explicaría la reacción violenta. Ninguno de esos datos fue incluido en la versión oficial. En 2020, la Fiscalía General reabrió el caso bajo la nueva administración y los peritajes del GIEI fueron retomados. Nuevas búsquedas se realizaron en distintas zonas del estado. En 2021, se hallaron fragmentos óseos en una barranca conocida como La Carnicería, a varios kilómetros del basurero. Uno de ellos fue identificado como perteneciente al estudiante Yosivani Guerrero de la Cruz. Ese hallazgo, confirmado nuevamente por el laboratorio austriaco, descartó de forma definitiva la hipótesis del incineramiento masivo en un solo lugar. A pesar de ello, muchos documentos clave siguen bajo secreto judicial, entre ellos los registros de llamadas entre mandos del ejército y autoridades locales, así como reportes internos de inteligencia elaborados durante las primeras 48 horas posteriores a la desaparición. La Secretaría de la Defensa Nacional ha negado reiteradamente que esos documentos existan, aunque en 2022 el GIEI aseguró haberlos visto parcialmente. Uno de los informes, fechado la madrugada del 27 de septiembre, contenía una lista con coordenadas de posibles puntos de traslado. En ninguno de ellos se encontró evidencia física. Los familiares de los 43 continúan exigiendo acceso completo a los archivos, argumentando que la verdad no puede considerarse un asunto de seguridad nacional. En 2023, un exfuncionario de la Fiscalía reconoció ante un juez que se alteraron declaraciones y se destruyeron evidencias para sostener la versión del basurero.
Los peritos internacionales denunciaron que parte del expediente original fue manipulado. Algunos documentos presentaban fechas modificadas o sellos administrativos inconsistentes. Los expertos también señalaron la existencia de archivos paralelos, elaborados fuera de la estructura oficial y nunca entregados a la defensa. En ellos se mencionaban sitios de enterramiento clandestino que nunca fueron inspeccionados. La magnitud del encubrimiento continúa sin determinarse. Hoy, casi una década después, el paradero de la mayoría de los estudiantes sigue siendo desconocido. Las autoridades han reconocido públicamente que la llamada verdad histórica fue una fabricación. Sin embargo, nadie ha sido condenado por el crimen ni por el encubrimiento. Los documentos del ejército permanecen reservados, clasificados bajo el argumento de que contienen información estratégica. Los peritos del GIEI abandonaron el país en 2023 tras denunciar falta de cooperación. Antes de irse, dejaron un informe final con una frase que resume el misterio. El caso Ayotzinapa no se cierra porque los archivos no se abren. Desde entonces, el expediente se encuentra dividido entre versiones públicas incompletas y secciones selladas por orden judicial. Las páginas que faltan podrían contener la respuesta a lo ocurrido con los 43, o quizás solo el registro del momento exacto en que la verdad fue ocultada. 5. Los suicidios en la Embajada de Ecuador, Londres. El 16 de mayo de 2018, la Policía Metropolitana de Londres recibió una llamada de emergencia proveniente de la Embajada de Ecuador, ubicada en el número 3 de Hans Crescent, en el barrio de Knightsbridge. El reporte indicaba que un funcionario diplomático había sido hallado inconsciente dentro de su despacho, con signos de asfixia. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, el hombre ya no presentaba pulso. Fue identificado como Fernando Villavicencio Rivas, consejero político de 46 años, con más de 2 décadas de carrera en el servicio exterior. La embajada ecuatoriana, que en ese momento se encontraba bajo atención mundial por albergar al activista Julian Assange, emitió un breve comunicado esa misma noche. Se confirma el fallecimiento del funcionario Villavicencio R., ocurrido dentro de las instalaciones de la misión diplomática. Las autoridades británicas colaboran en la investigación. No se descarta una causa autoinfligida. El mensaje fue retirado de las redes oficiales horas después. Los medios británicos y latinoamericanos retomaron el caso con cautela, señalando que no existían testigos directos del hecho. Según el registro interno de seguridad, la última persona que vio a Villavicencio con vida fue un guardia de turno que lo saludó a las 18:10 horas. A las 19:23, las cámaras del pasillo mostraron movimiento inusual frente a su oficina. 2 destellos de luz, seguidos de una sombra que se proyecta brevemente hacia la puerta. El video se interrumpe a los pocos segundos por lo que se describió como una falla eléctrica temporal. La embajada no contaba con cámaras dentro de las oficinas por razones de privacidad diplomática. Cuando el sistema volvió a grabar, a las 19:31, la puerta del despacho ya estaba entreabierta. El guardia ingresó minutos después y encontró el cuerpo. La autopsia inicial, realizada en Londres, concluyó que la causa de muerte fue asfixia por suspensión. Sin embargo, el informe del forense británico incluyó una observación inusual. El patrón de presión en el cuello no coincidía con un ahorcamiento típico. Además, se hallaron restos de una sustancia sedante en el torrente sanguíneo, identificada como benzodiazepina de uso controlado. Ninguna receta médica fue encontrada en sus pertenencias. La Cancillería ecuatoriana aceptó el dictamen y solicitó la repatriación del cuerpo. Días después, medios locales en Quito citaron fuentes diplomáticas que aseguraban que Villavicencio había mostrado signos de estrés y preocupación por asuntos internos relacionados con la gestión de seguridad en la embajada. Algunos correos filtrados al diario El Comercio indicaban que había presentado informes sobre infiltraciones electrónicas y presiones externas. Uno de esos mensajes, fechado el 28 de abril, mencionaba la presencia de agentes no registrados dentro del edificio y la posibilidad de seguimientos ilegales a personal diplomático. Ese correo desapareció de los servidores oficiales y nunca fue reconocido por la Cancillería. El gobierno británico, al ser consultado, declaró que el suceso no involucraba a personal extranjero acreditado ante la corona. Sin embargo, el expediente policial fue sellado por orden del Ministerio del Interior bajo la categoría de investigación sensible. No se ofrecieron detalles sobre quién emitió esa instrucción.
En 2019, un año después, un informe interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Ecuador mencionó el caso brevemente en un anexo titulado Incidentes de Seguridad. Allí se hacía referencia a la muerte del funcionario Villavicencio R., clasificada como suicidio, sin hallazgos criminales. Sin embargo, ese mismo documento contenía otra entrada, fechada apenas 3 meses después, sobre la remoción no autorizada de archivos y dispositivos electrónicos de la misión diplomática, en Londres. No se especificaba qué información había sido sustraída ni quién la había retirado. En paralelo, el diario británico The Telegraph informó que Scotland Yard había recibido un aviso anónimo relacionado con el caso. El mensaje, enviado por correo electrónico, contenía una sola frase: «Él no fue el primero». Los investigadores no lograron rastrear el origen del correo, pero semanas después descubrieron que, en 2015, otro empleado administrativo de la misma embajada había muerto en circunstancias similares. Se trataba de Carlos Herrera, de 39 años, quien, según reportes oficiales, se había suicidado en su apartamento en South Kensington. En aquel entonces, la noticia pasó desapercibida. Ambos hombres habían trabajado en el área de seguridad documental y mantenían comunicación constante con la sede central en Quito. Los registros consulares confirmaron que compartían el mismo supervisor. Ninguna conexión oficial fue reconocida. En 2020, un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró bajo anonimato que, antes de su muerte, Villavicencio había sido convocado para rendir cuentas sobre presuntas filtraciones de información interna relacionadas con la vigilancia de Assange dentro de la embajada. Según esta fuente, el diplomático había expresado temor por su integridad física y había solicitado regresar a Ecuador. La petición fue denegada. En 2021, un periodista ecuatoriano, Javier Méndez, publicó un reportaje titulado Los silencios de Hans Crescent, basado en testimonios de exempleados y documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia. En él se afirmaba que, días antes del incidente, Villavicencio había pedido revisar el sistema de videovigilancia y los protocolos de acceso a las oficinas. También que había detectado irregularidades en el registro de visitas extranjeras no reportadas. Después de la publicación, Méndez recibió una notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que le exigía retirar el artículo por difusión de información reservada. Lo hizo, aunque las copias del texto aún circulan en foros digitales. A la fecha, el gobierno ecuatoriano mantiene la versión de que la muerte de Villavicencio fue un suicidio sin indicios de participación de terceros. Los archivos policiales británicos permanecen clasificados hasta 2043. No se ha revelado el contenido de las grabaciones originales de la embajada ni los resultados completos del análisis toxicológico. En Quito, el nombre de Villavicencio fue omitido de los registros públicos de personal fallecido en servicio. En Londres, su oficina fue remodelada y su número de despacho reasignado. Ningún informe oficial explicó la llamada de emergencia que se originó exactamente 5 minutos antes de que el sistema de cámaras dejara de grabar. El registro telefónico solo muestra un código, 03, Signal Loss. Desde entonces, esa línea fue retirada del sistema. No se sabe quién la utilizó ni qué intentó decir. 6. El caso de Marta del Castillo. La tarde del 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, una joven de 17 años, salió de su casa en el barrio de Tartessos, en Sevilla. Le dijo a su familia que iba a encontrarse con unos amigos. Nunca volvió. A las pocas horas, su teléfono móvil dejó de emitir señal. Su desaparición movilizó a todo el país. Durante días, la policía, voluntarios y vecinos recorrieron ríos, descampados y carreteras sin resultado. El caso dio un giro inesperado el 14 de febrero, cuando Miguel Carcaño, un joven de 19 años que había sido pareja de Marta, fue detenido y confesó haberla matado tras una discusión en su domicilio de la calle León XIII. Según su primera declaración, golpeó a Marta con el mango de una pistola y con la ayuda de un amigo, tiró el cuerpo al río Guadalquivir. Sin embargo, tras varios días de búsqueda, no se halló nada. Las corrientes del río fueron analizadas, se dragó el cauce, durante semanas y participaron más de 300 efectivos, sin encontrar rastro alguno. Al ser confrontado con la falta de pruebas, Carcaño cambió su versión. Dijo entonces que había sido otro amigo, Samuel Benítez, quien lo ayudó a deshacerse del cuerpo, esta vez en un vertedero.
La policía revisó toneladas de basura, sin éxito. En las semanas siguientes, el joven modificó su declaración en al menos 7 ocasiones. En una de ellas señaló a su hermano, Francisco Javier Delgado, como el responsable de ocultar el cadáver. Lo acusó de haber participado en la limpieza del piso y de haber trasladado el cuerpo en su vehículo hasta un punto desconocido. Francisco negó los hechos. Dijo que esa noche estaba en su bar acompañado de testigos. Las cámaras de seguridad confirmaron su coartada. A pesar de ello, la familia de Marta insistió en que las contradicciones de Carcaño ocultaban algo más. El piso fue inspeccionado una y otra vez. En las paredes y el sofá se encontraron rastros de sangre de Marta, pero no suficientes para reconstruir lo sucedido. En 2011, el juicio comenzó con 5 acusados: Carcaño, su hermano, Samuel Benítez y 2 amigos más, Javier García y María García. Las versiones fueron tan contradictorias que el tribunal las describió como un mosaico de mentiras parciales. Solo Carcaño fue condenado por homicidio a 20 años de prisión. El resto fue absuelto por falta de pruebas. En su sentencia, la audiencia de Sevilla calificó la desaparición del cuerpo como una herida abierta para la sociedad española. A pesar del veredicto, el expediente no se cerró por completo. Durante los años siguientes, la policía reabrió la búsqueda en distintas ubicaciones señaladas por el propio Carcaño: un vertedero de Alcalá de Guadaíra, una escombrera abandonada y una zona rural junto al río. Ninguna dio resultados. Cada versión del condenado añadía un elemento nuevo y eliminaba otro. En una entrevista posterior, Carcaño aseguró que el crimen había sido un accidente y que el cuerpo fue enterrado en un lugar que no recordaba con precisión. Las autoridades no encontraron evidencia que confirmara esa declaración. En 2013, un juez ordenó revisar las llamadas telefónicas y los movimientos bancarios de los implicados la noche del crimen. Los registros mostraron desplazamientos incongruentes, pero sin pruebas físicas que los vincularan directamente al hecho. En 2015, los investigadores descubrieron una contradicción importante. Los horarios que Carcaño había mencionado no coincidían con los datos de su propio teléfono. A pesar de ese hallazgo, el caso se mantuvo en punto muerto. En 2019, un nuevo testimonio del propio Carcaño reactivó el expediente. Desde prisión, afirmó que su hermano había golpeado a Marta tras una discusión por una deuda y que ambos ocultaron el cuerpo en una finca de La Rinconada. La policía excavó el terreno durante semanas, sin resultados. En el Vincent Domon informe final, los agentes reconocieron que no existe evidencia objetiva que respalde esta última versión. Los medios comenzaron a hablar del misterio de Marta del Castillo como un ejemplo de justicia incompleta. En 2020, el Tribunal Supremo de España confirmó la condena de Carcaño y dio por agotadas las vías judiciales. El expediente se archivó oficialmente, pero con la salvedad de que podría reabrirse si aparecían nuevos indicios. Desde entonces, la familia de la joven ha pedido la desclasificación de todos los documentos relacionados con las búsquedas y con los registros de llamadas que aún permanecen bajo secreto sumarial. Entre ellos, hay un informe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada, nunca publicado, que detalla inconsistencias en los interrogatorios y posibles omisiones en la recolección de pruebas iniciales. Fuentes cercanas al caso han afirmado que algunas de las primeras declaraciones policiales desaparecieron del archivo digital y solo existen copias incompletas. En 2022, un exagente retirado reveló que los datos de localización de los teléfonos de los sospechosos fueron entregados con errores de georreferencia, lo que podría haber desviado las búsquedas. El Ministerio del Interior no comentó el asunto. Hoy, más de una década después, el paradero del cuerpo de Marta del Castillo sigue siendo un enigma. Su desaparición divide los informes judiciales entre versiones contradictorias y silencios administrativos. En los archivos de la policía consta una última nota, escrita por un inspector ya fallecido. Si alguien miente, no lo hace por miedo al castigo, sino porque oculta algo que no puede contarse. Esa frase, añadida al margen de la última página del expediente, resume el misterio de un crimen oficialmente cerrado, pero nunca resuelto. Gracias por llegar hasta el final. En el silencio donde se apagan las voces y el tiempo borra los nombres, la verdad sigue esperando, oculta entre sombras, como una memoria que se niega a desaparecer.